Muy buenas a todos, pues bueno, lo prometido es deuda y os hacía una encuesta en Instagram de dónde iba a hacer el siguiente vídeo. Una de las opciones eran las favelas de Bangkok y aquí estamos. El barrio se centra como en tres zonas. Está la zona 1, 2, 3, la 4, 5, 6 y luego una que se llama Rai 70 o algo así, ¿vale? Esto es como una de las calles principales, como podéis ver hay hasta un 7-Eleven, ¿vale? Y esta zona es como la calle principal, podríamos decir, ¿vale? Luego están las callecillas estas por las que acabo de salir, pero la mayoría de todo el meollo son callejoncillos así, ¿sabes? Hace muchísimo calor, ¿vale? Hay locales que están todos reventados, hay los balcones estos que están con las rejas estas, que evidentemente os podéis hacer una idea de por qué tienen las rejas, ¿sabes? Pero bueno, cabe decir que para ser un barrio así, bueno, como estáis viendo en el vídeo, la sensación de seguridad es espectacular. Evidentemente venir aquí por la noche puede ser un escenario completamente diferente. Klong Toei es el distrito más antiguo y grande de Bangkok, el cual alberga la zona más rica, pero también el gueto más grande de todo Tailandia. El perro ese da cero confianza, o sea, pero cero. Me voy por otra. Fijaros, tío, que las casas están literalmente encima del agua, o las barraquillas estas, ¿sabes? Bueno, vamos a entrar por aquí a ver qué nos depara. La mayoría de la gente que vive aquí trabaja en el puerto, porque esto está al lado del puerto, y bueno, más o menos de media ganan unos 10-11 dólares por día. Tienen aquí dentro unos bomberos también, porque bueno, ya veis cómo es todo esto, ¿sabes? Y a la que se prende fuego, pues empieza a expandirse el fuego a saco. Y pues bueno, tienen ahí una de estos de bomberos y luego aparte también te vas encontrando extintores en las esquinas. Oye, escucha el tío, oye. Se estima que en el gueto viven unas 100.000 personas, aunque otras estimaciones más recientes elevan esa cifra hasta las 150-200.000 personas. Hola, gatillo, callejero. ¿Qué pasa, tío? No te fías, ¿eh? Te vas con el vecino, marrano. Cabe decir que en Tailandia puede estar todo cayéndose, que siempre van a tener tiempo y hueco para una florecita. Muchas personas están sin registrar. Al no tener documentación oficial, no pueden acceder a servicios públicos, sanidad ni educación formal. Y esto no sé qué es aquí, ¿no? Un campo de fútbol. No, en realidad no es un campo de fútbol, es una especie de gimnasio así al aire libre. Ah, sí, ahí hay porterías, tío. Bueno, pues tiene que estar guapo echarse de un partido. Luego también su templecito, pero ojito el campito este, porque aquí puede molar mucho echarse un partido. Hey, hello, how are you? Good? Spain. You know Barcelona? Yamal. What's your name? My name is Ikita. Ikita. Yes. Give me 5. Yeah, strong man. Wrong, Mai? ¿Mai? Bueno, misión secundaria. Vamos a comprarle un heladito al niño. ¿Hay timaroi, Mai? Good. Estamos aquí con mi colega. Ok, enjoy your ice cream, ¿ya? Chao, chao. By the way, you show me? Yeah. Ok, pa. Que me voy con el niño, que me va a enseñar el barrio chungo el niño.
Careful. Bueno, aquí como podéis ver también está la zona esta de las lavadoras. Yes? Oh, now, right? Está el chaval que me está diciendo, no, que vamos por aquí, que vas a ver lo bueno. Así que, pero bueno, nada, lo que os decía, la zona esa de lavadoras para que la gente pues, pueda lavar su ropilla. ¡Oh! Madre mía, vaya gánster el niño, ¿por dónde nos lleva? Casi un 70% de los padres no pueden permitirse pagar la educación de sus hijos y el 60% prefiere que sus hijos trabajen para aportar ingresos a la familia en lugar de ir al colegio. Tienen aquí su templecito, ¿vale? Luego os explicaré de qué tratan esas casillas. Este está un poco enfadado. Y está lleno de gángsters esto. ¿Sabai Cap? ¿Ah? ¿Dolen? No sé qué me dice bien a veces. Esto aquí huele un poco mal, pero bueno, dentro de lo que cabe se puede caminar. Sabai Cap. Ojo, la zona de los... Meu. Hello, Meu. Miau. ¿Qué pasa, tío? ¿No me crees? Aroi mai? Aitim aroi mai? Good. Esto lo voy a empezar a grabar porque si por lo menos me caigo en uno, por lo menos que quede grabado. Bye. Las personas aquí no tienen oportunidades, no se atreven a salir a buscar trabajo fuera, están limitados a lo que pueda pasar dentro del gueto. Y dentro del gueto las opciones más comunes son o trabajar en el puerto o vender droga. Y Kita me llevó a comprar un agua porque estaba deshidratadísimo. Dentro de los callejones hay tiendas, bares. En la comunidad se ayudan unos a otros y es habitual que tiendas de comida regalen y ayuden a familias que no tienen. Me chocó mucho lo que me dijo un señor. El barrio por la mañana parece un pueblo. Huele a jabón, los niños corretean y van al colegio. A las 11 ya hace un calor brutal, huele a cloacas y basura por todas partes. Y por la noche, peleas, violencia y gritos. Bueno, he encontrado una cafetería que está bastante guay, teniendo en cuenta dónde estamos. Y la verdad es que me hace falta un café. Estoy sudando, no sé si se aprecia, pero me brilla la frente que da gusto. Hace muchísimo calor, pero bueno, hemos hecho nuevos amigos. ¡Hey! Sawadee krap? You have to say hola. 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 Means Sawadee krap in Spanish. Hola. Hola. Good. So, this, eat like cafe, yeah? Like. Oh. Vale, las hojas estas te las muerdes y te ponen a volar. Chifletazo para arriba, a volar. Te pone fuerte, ¿sabes? Te da energía. El rollo como el mate de los argentinos. Aroy. Capunca. One? You want money? You give to the kid give it to me. Oh. Me he comido la hierba esa de mierda y aparte de estar asquerosa y ese loquísimo que está ahí al lado, escupo verde, nen. Qué asco. El tema de los cables en Bangkok es espectacular. Cabe decir que ahora están empezando a ponerlos por debajo de tierra. Madre mía, vaya equipillo, nos hemos buscado hoy, ¿eh? El 7-Eleven llega hasta los suburbios. Bye.
Lo más curioso de todo este barrio es que está en el mismo distrito en el que yo vivo, que es uno de los distritos más ricos de todo Bangkok, y en el mismo distrito tenemos la zona más pobre de todo Bangkok. Es algo que realmente choca, porque ahora, luego más tarde os enseñaré un poco la otra zona, ¿no? La zona donde yo vivo, donde están todos los centros comerciales, donde está todo el lujo. A ver qué vende esto. Two. Song. Chavalito me dice que vive ahí, que es mejor que la otra zona que hemos pasado, pero bueno, que aún así. Mira quién tenemos aquí, Julio. Y llegaba el momento de despedirme de estas dos leyendas. Tras ver el gueto, hablar con vecinos, niños y pudiéndome hacer una idea de lo que ocurre dentro, me dirijo a una fundación del barrio de la cual me hablaron muy bien. Bueno, estamos aquí en... Hello. Spain. Estamos aquí en Duan Pratek Foundation, creo que se pronuncia. Bueno, estamos aquí en Duan Pratek Foundation, ¿vale? Esta fundación se encarga pues de ayudar a todos los niños de aquí, de este barrio. En 1978, Pratek fundó esta organización con un objetivo claro: que ningún niño de Klong Toei se quedara atrás por haber nacido donde nació. Hoy, casi 50 años después, siguen en pie, luchando por la igualdad de oportunidades, por la educación, por sacar a los jóvenes de las drogas y por hacer de este barrio un lugar más seguro para sus vecinos. Tuve el placer de hablar unos minutos con Pratek, la fundadora. Nació aquí mismo, en este barrio, sin papeles, sin derecho a ir al colegio. Con 11 años ya trabajaba y estudiaba por las noches. A los 16 abrió una escuela bajo su propia casa. Cobraba un baht al día, menos de 3 céntimos, para que ningún niño del barrio se quedara sin educación. El gobierno intentó cerrarla, no lo consiguió. La presión fue tan grande que en 1977 aquella escuelita ilegal se convirtió en escuela oficial de Bangkok y Pratek en su directora. Y bueno, la verdad es que hace una tarea espectacular y nos va a explicar un poquito los motivos de por qué inició este proyecto y demás. So my name is Pratik Songkham. I am the founder and Secretary General of the Duan Pratik Foundation, which we have been working to give opportunity for the poor children to get education. And if they have, like in the community, they have problem with the birth certificate and they have no house legislation. We also help them to become Thai citizen, and I will give them scholarship opportunity to get education. So we have kindergarten scholarship and also a few children in the rural area. We have center for them to give them another chance, another life to be someone in Thai society. And we hope that we will have success to make the quality of life of the poor people here become better.
Pues bueno, aquí tenéis su testimonio, os voy a dejar su página web por si queréis hacer alguna donación y demás, no hay ninguna obligación, pero bueno, creo que es una buena causa y que merece la pena. También tuve el placer de hablar con este chico. Se ha criado en el barrio y colabora con la fundación. So what they need to note here is we have a lot of the factors that they need. Okay. So the number one is education. Okay. So we believe that if they have a knowledge about like education, so they can spend their whole life with a brighter future. Nos vamos de la fundación, enorme el trabajo que hace esta gente. Hello, hello. Your name is. My name Hector. From to Hector. My name is us. My name is Lego. ยินดีที่ได้รู้จักไปโรงเรียนไหม ไม่ตาย ไม่ใช่ครับ Bueno, la verdad es que como podéis ver la gente es bastante nice, es bastante guay, los niños por aquí no paran de saludarte, pues es que claro, estos niños deberían de estar en el colegio, pero ya os digo, o sea, choca mucho, yo que he vivido en este distrito durante 2 años, que haya esta zona, es increíble. Además, esta zona se originó cuando la guerra de Vietnam, ¿vale? Que Estados Unidos pues, le pidió permiso a Tailandia para dejar aquí varios barcos y de guerra y demás, y eso lo que provocó es que hubiese mucho trabajo en esta zona y mucha gente pues, se pusiera a vivir y montar aquí este campamento al lado del río, ¿no? Para poder trabajar en el puerto. Luego, claro, evidentemente acaba la guerra y pues todo esto pues perdió bastante fuerza, no había el mismo trabajo. Aún así, la gran mayoría de la gente que hay aquí trabaja en el puerto y ya os digo, o sea, las condiciones son bastante jodidas. Además, como ya os he dicho antes, hay como 3 barrios, de los cuales 2 están de alquiler relativamente legal, hay un tercero que no pagan nada de alquiler. El alquiler que se paga aquí son unos 3 euros al mes, entre 2 y 3 euros al mes, para que os deis, para que flipéis. Pero bueno, las condiciones que hay también, pues ya las habéis visto, ¿no? Como comentaba antes, pues toda esta gente que vive aquí los van a acabar echando, ¿vale? Porque la idea es que aquí se construya un centro comercial o varios centros comerciales, condominios de lujo, etcétera, etcétera, y seguir con la tónica del distrito en general, ¿no? Que ya os he comentado anteriormente que es uno de los más ricos de Bangkok. Entonces, claro, para mover a toda esta gente, pues tienen varias ideas. Una de ellas es darles algo de dinero. Otra de ellas plantean construir un condominio y poder mover a toda esa gente allí, relativamente cerca de la zona actual. Y la otra opción que plantean sería darles un terreno, algo bastante alejado de la zona actual, pero claro, al final esta gente, ¿de qué les sirve un terreno si no tienen dinero ni siquiera para poderse construir una casa? Entonces la situación, vamos a ver cómo evoluciona, pero definitivamente tienen todas las de perder. Y luego aparte, lo que os comentaba, que hay una de las 3 zonas que no es legal, por así decirlo, ¿vale? La gente no paga alquiler y si paga alquiler se lo paga a un dueño que realmente no es dueño del terreno. Entonces toda esa gente, cuando llegue el momento de echarlos, pues no van a recibir absolutamente nada, y estamos hablando de que hay mucha gente aquí viviendo. Cabe decir que también estamos ahora aquí a plena luz del día y evidentemente esto por la noche es muy diferente a lo que hay ahora. Aquí también, pues bueno, como suele ocurrir, ¿no? En las zonas así más marginales, no solamente aquí, pues hay bastantes problemas de drogas, alcohol, y luego pues también el tema que comentábamos de los niños, ¿no? El tema de la educación, que realmente eso es un problema fuerte, porque al final son las próximas generaciones que suben, que realmente pues no van a tener medios para poder valerse por sí mismos, ¿no? Si realmente no pueden ni hablar inglés, o incluso el propio tailandés que ellos hablan no es un tailandés perfecto, entonces es delicado.
Me estaba pensándome cruzar, pero si esos dos cruzan, tengo que cruzar, no me jodas, tío. Ok, cap. Ahí van, que dicen que cruce, que le eche huevos. Pero su puta madre, ¿eh? A mí estas cosas no me rentan nada. Ojo, Julio, cómo está el puente, ¿eh? ¿Cómo está el puente? Bueno, no te pienses que estamos ya en zona bien, ¿sabes qué? Ah, su puta madre. ¿Dónde está el suelo aquí? Bueno, el contraste es heavy, ¿vale? Porque ya estáis viendo que aquí hay un montón de rascacielos, estamos hace un rato caminando entre barraquillas y ahora el escenario no tiene nada que ver. Condominios de lujo, edificios súper altos, restaurantes caros, discotecas, ahí tenemos una discoteca donde van muchos famosos, luego tenemos ahí un Starbucks muy famoso donde también va mucha gente a hacerse fotos, centros comerciales, todo el jaraneo del lujo, ¿no? Porque en Bangkok sinceramente hay muchísimo lujo, hay muchísimo dinero y pese a que Tailandia pueda parecer un país barato, creedme que en Bangkok te puedes gastar muchísimo dinero. Hay muchísimo postureo por estas calles, ¿vale? Fijaros la chica que tengo ahí detrás haciéndose fotos. Hay un montón de gente haciéndose fotos, un montón de chavalas, pero también hay chicos, no os penséis. Y en esta zona la verdad es que hay mucho ambiente por la noche. Hemos pasado a una discoteca bastante guay. Luego también aquí hay varios bares que están bastante top. Incluso ahí arriba hay otro que está bastante guay. Y luego allí abajo también tenemos The Davies, el Baccarat, que son discotecas o pubs, como queráis llamarlo, que hay bastante ambiente para tomar algo y pues bueno, son de pasta. Aquí te puedes gastar bastante dinero en tomarte una copa. ¿Cómo era esa canción? Modelo 1, rotate, modelo 2, rotate. Ah, ahí las tienes, rotando. Cago en la puta, vaya sociedad de mierda. A ver, sinceramente tampoco me quiero enrollar mucho en esta zona, ¿vale? Porque al final, pues bueno, centros comerciales de lujo, hoteles 5 estrellas, rooftops súper guapos, vistas súper guays, rascacielos infinitos. Suena a coche de lujo, pero probablemente sea un tuk-tuk. Entonces, bueno, ya apreciáis que el ambiente es completamente distinto de donde venimos. Os voy a poner una foto en pantalla sobre el mapa del distrito de Klong Toei para que podáis ver todo lo que abarca. En este mapa tenemos marcado todo lo que engloba el distrito de Klong Toei. Podéis ver el gueto marcado con el símbolo de ubicación y si conocéis Bangkok os daréis cuenta de que estamos hablando del corazón mismo de la ciudad. Porque dentro de este mismo distrito están Nana, Ashok, Phrom Phong, Thong Lo, Ekkamai.
alguno de los barrios más exclusivos de Bangkok, a metros del gueto más grande de Tailandia. Luego vamos a ir a la planta superior de mi edificio y desde ahí también vamos a tener una vista panorámica buena, yo creo. Nos encontramos aquí en la terraza, como podéis apreciar, ahí se ve el río, ¿vale? Está el puerto, que no se aprecia muy bien, la calidad del vídeo tampoco es la mejor, ¿vale? Pero bueno, se puede apreciar un poco, yo creo. Entonces tenemos en la zona de al lado del río el puerto y justo detrás del puerto pues son todas las casitas bajitas en las que hemos estado, ¿vale? Todas esas favelas que está justo detrás de la autopista que pasa por ahí, que no sé si realmente se puede apreciar, ¿vale? Ese es el puente de la autopista y justo debajo del puente de la autopista, a partir de ahí hasta el puerto, es toda la zona en la que hemos estado grabando. Os acabo de enseñar las vistas desde allí, ¿vale? Ese es el barrio así más chunguillo. Y ahora, fijaros que tenemos en el otro lado. ¡Yepa! Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a ir despidiendo este vídeo. Antes de nada, deciros que más del 50% de la gente que ve los vídeos todavía no está suscrita al canal. No me jodáis, hombre, que acabamos de empezar. Darle like, suscribiros, es una manera de apoyarme y gratis, sobre todo gratis. Pero bueno, también quiero hacer un poco de recapacitar un poco sobre todo lo que hemos visto en el vídeo de hoy. A mí personalmente me hace sentirme súper agradecido y luego también pues va bien para recordar un poco, ¿no? que hay gente pues que definitivamente no tiene las mismas posibilidades, las mismas oportunidades que he podido tener yo. Yo hablo de mí porque sé mi historia, no sé la de la otra persona que está al otro lado de la pantalla. Pero definitivamente es algo que a mí me llena muchísimo, ayudar a gente así y por lo menos también creo que mostrarlo puede hacer que la gente empatice un poco más, incluso que sea consciente, porque a veces no somos ni conscientes de las cosas que ocurren en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Y bueno, pues creo que se puede hacer un poquito de conciencia, ayudar en medida de lo posible, nunca está de más. Y luego también valorar lo que tenemos, ¿no? Muchas veces nos estamos quejando y realmente no tenemos motivos para quejarnos porque tenemos absolutamente todo. Luego también decir otra cosa, ¿vale? Respecto al tema de la fundación, os dejo en la descripción la página web por si alguien quiere hacer alguna donación o simplemente le queréis echar un vistazo. Creo que es algo bastante interesante y además, bueno, los extranjeros pueden ir a dar clase ahí a los niños. Le podéis echar un vistazo en la página web porque considero que hacen una muy buena labor y definitivamente hace falta más personas así. Lo dejamos por aquí. Gracias a todos. Chao.